Saludos, señores estudiantes. Vamos a hacer una práctica aplicando estas propiedades de la potenciación. Me voy con las propiedades más fáciles, que es esta. Cuando tenemos una base con potencia cero, esto va a ser siempre 1, sea una letra o un número, como nos indica el ejemplo. 3 elevado a la 0 es 1, o 5 elevado a la 0 es 1. Así sea la base negativa, ¿sí? Inclusive puede ser las letras, ¿no? Y esto también es igual a 1, ¿sí? Veamos la siguiente propiedad de aquí. Es cuando tenemos una base, toda base tiene como potencia 1. Puede presentarse el 1 arriba como no, pero se sobreentiende que tiene potencia 1 o el exponente es 1. Cualquier número que tenga este siempre va a tener potencia 1. Con la multiplicación veremos luego, cuando nosotros tenemos una potencia con base dos términos, por ejemplo el a y el b, y esto está en la potencia n, eso significa que tanto la a como la b tienen la misma potencia. Y no solamente pues, en una multiplicación, puede ser también en una división, ¿sí? De esta manera. Tanto el numerador como el denominador tiene la misma potencia. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si aquí tiene 3x elevado al cuadrado, esto significa que el 3 está al cuadrado y la x también está al cuadrado. En este lado de acá tenemos 2 tercios elevado al cubo, significa que el 2 está al cubo y el 3 también está al cubo. Veamos otra de las propiedades y sigamos practicando. Entonces, como les decía, tanto la multiplicación como la división con la misma potencia les afecta a los dos. Veamos cuando tenemos una potencia dentro de otra potencia. Una potencia, este elevado al cuadrado, y dentro de esta potencia hay otra potencia. Inclusive dentro de esta potencia hay otra potencia. Cuando nosotros tenemos una potencia dentro de otra potencia, lo que se hace es multiplicar los exponentes. 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. La base es el 3, y esto está elevado a la potencia 12. ¿Sí? Eso es lo que nos indica con una potencia dentro de otra potencia. Veamos ahora cuando tenemos potencias negativas, que es este caso y este caso de acá. Cuando tenemos potencias negativas, por ejemplo, la a está elevada a la menos 1. Nosotros podemos transformar en potencia positiva. ¿Cómo? Sabemos que todo número o letra tiene como denominador el 1, y lo que hacemos es invertirle. ¿A qué se refiere invertirle? Al numerador le mandamos de abajo y el denominador arriba. Esto significa que 1 sobre a, esto ya quedaría con potencia 1, que inclusive ni siquiera se debe poner la potencia. ¿Sí? Veamos unos ejemplos. 2 tercios está elevado a la menos 2. Aquí también invierto, ¿no? Invierto los términos. En vez de 2 tercios haríamos 3 medios, y cambia el signo de la potencia. Ya no es negativo, se hace positivo. Otro ejemplo. Tengo 1 medio elevado a la menos 3. Invirtiendo los términos sería 2 sobre 1. Ahora la potencia negativa pasa a ser positiva. El 3 a la 1 siempre va a ser 1. Solo me quedaría el 2 elevado al cubo, porque el 1 al cubo, 1 por 1, 1 por 1, 1, y siempre va a ser 1. Entonces me quedaría 2 al cubo.
Entonces este sería para ambos casos, ¿no es cierto? Veámoslo cómo se resuelve en una multiplicación y luego veremos una división. Una multiplicación de igual base, por ejemplo, tiene la A que multiplica con otra A. Aquí está multiplicando, ¿no es cierto? Este tiene potencia 3 y este tiene potencia 2. ¿Qué es lo que se hace? Sumar sus potencias, ¿sí? Dependiendo del signo. Si los dos son positivos, se suman. O sea, se mantiene la base y quedaría 3 más 2. Sería la base elevado a la quinta, que sería A elevado a la quinta. Y igual, si tuviéramos negativo, por ejemplo, menos 3 por menos 1, se mantiene la base. Como los dos son negativos, son del mismo signo, se suman igual, ¿no? Y se mantiene el signo. Pues la base es x, menos 3 menos 1 es menos 4. Y aquí podríamos aplicar esta propiedad cuando tenemos potencia negativa, invirtiéndole 1 sobre x, porque esto está sobre 1, y ahí sí se hace la potencia positiva. Veamos cuando son de diferentes signos. Por ejemplo, el 2 elevado a la menos 2 con una base 2 elevado al cubo. La base se mantiene, que es el 2, pero resulta que una potencia es negativa y la otra potencia es positiva. Menos 2 más 3 me da 1. Entonces 2 elevado a la potencia 1. Otro ejemplo. 5 elevado a la menos 3. ¿Qué multiplica? Pues 5 elevado a la 1. Bueno, 1 nada más. La base es 5. Una potencia es menos 3 y la otra potencia es más 1. Menos 3 más 1 me da menos 2. La base es 5 elevado a la potencia menos 2. Bueno, y aquí se debería aplicar la otra propiedad. Esto en una multiplicación de igual base, ¿no? Todo depende de sus signos. Veamos ahora en una división. Vamos a ver este. Ya está este, vamos a ver este cuando es una división de igual base. Tenemos lo siguiente. Tenemos por ejemplo 2 sobre 2, ¿no es cierto? La misma base. Este está elevado al cubo y este está elevado al cuadrado. La base es 2. La potencia de arriba se mantiene con positivo más 3. ¿Qué sucede con la base, con la potencia de la base de abajo, del denominador? A este se le va a cambiar de signo. Si es positivo le cambiamos a negativo, si es negativo le cambiamos a positivo. Este es más 2, entonces le cambiamos de signo a menos 2. ¿Por qué le cambiamos de signo? Porque en la división dice que al segundo término, a la potencia del segundo término de la base, se debe restar, dice, se debe restar los exponentes. Y al restar hace que esto se cambie de signo a la potencia. Entonces, que tengo? Más 3 menos 2 me da 1. Entonces me va a quedar con la potencia 1. Veamos otro ejemplo. Tengo 3, ¿no es cierto? Este va a estar con potencia menos 2 y este 3. La base es 3. La primera potencia dice menos 2. Con este no se debe hacer nada. Con la potencia de abajo, ese es el que cambia de signo. Si es más 3, acá se hace menos 3. Ahora, suma de negativos, como son de igual signo, se mantiene la base. Menos 2 y menos 3 me da menos 5. Entonces me quedaría de esta manera. Sea como se presente la división de esta manera, o puede también presentarse de esta manera, que divide para x. ¿Sí? Sabemos que este tiene potencia 1, no se ve, pero se sobreentiende que es potencia 1, aplicando esta propiedad. Entonces, tenemos la base x, la primera potencia dice más 3, y en la potencia del segundo término, a este es el que se le cambia de signo. Más 1, acá viene como menos 1.
Entonces me quedaría x más 3 menos 1 me da 2, x elevado al cuadrado. Y vamos a ver ahora con la última propiedad que tenemos aquí. Cuando tenemos una base con potencia fraccionaria, por ejemplo dice 8 elevado a la 3/5, esto lo que hace es, no saca el resultado, lo que se puede es transformar. Se transforma en un radical. ¿Y cómo van los términos? El 8 viene a ser su base. El 8 viene a ser su base. El denominador pasa a ser el índice y el numerador pasa a ser su potencia. Entonces se transforma en un radical de una potencia fraccionaria o irracional a un radical, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, puede ser al revés. Tengo la raíz cuadrada de 4. Sabemos que esta es raíz cuadrada. ¿Qué potencia tiene el 4? No se ve, pero se sobreentiende que es 1. Por lo tanto, la base es 4. Decíamos que el 2 pasa a ser el denominador y el 1 la potencia. O sea, 4 elevado a la 1 medio. Puede ser así o viceversa. Entonces, aquí están todas las propiedades que hemos hecho con ejemplos, esperando de que sea de ayuda para ustedes.